Víctor González escribió: hoy se ha confirmado la postura del gobierno de Estados Unidos. Los cárteles y el gobierno de México son un solo enemigo a vencer. Fin al disimulo y total claridad al trato que viene. Esto no es un escándalo, simplemente es una confirmación de lo que todos ya sabíamos. Luis Cárdenas escribió: narcogobierno, gritan diputados de oposición en el Congreso tras el anuncio de Estados Unidos de condicionar aranceles del 25% a México si no combate el tráfico de fentanilo. La presión sobre la 4T aumenta sobre el gobierno mexicano. La senadora Lili Telles por su parte escribió: se los dije desde el 2020 en el Senado y me asiste la razón. Morena, el partido político de la presidenta y del expresidente, es el brazo político del crimen organizado y el crimen organizado es el brazo armado de Morena. Joaquín López Dóriga escribió: urgente, la presidenta Claudia Sheinbaum, como era de esperarse, rechaza alianzas con organizaciones criminales, propone mesa de trabajo e impondrá aranceles a Estados Unidos. ¡Uy, qué miedo! Marroque escribió: ahora que el gobierno de Estados Unidos acusó abiertamente al gobierno de la 4T de estar aliado con el narco, es bueno recordar que ningún funcionario de Estados Unidos de alto rango en activo ha negado que las autoridades gringas tienen testigos, documentos y declaraciones juradas de que el expresidente AMLO ha recibido dinero del narco, como lo aseguran los artículos de Natalie Kitroev y Tim Golden. Estos corruptos son los culpables de que el demonio naranja le haya puesto aranceles a los productos mexicanos. A disfrutar lo votado, chairos. Curiosamente, Eduardo Menoni, hace unas pocas horas antes del anuncio, escribió: urgente, los jefes de los cárteles mexicanos han autorizado el uso de drones armados y explosivos contra tropas estadounidenses y agentes de la patrulla fronteriza en la frontera. Pronto descubrirán que no debieron hacer esto y recibirán su merecido por parte de Trump. Y bueno, el anuncio de la Casa Blanca al parecer es parte de esta sorpresita para los narquillos. John McClain escribió: ya es oficial, narcogobierno de México. América Rangel escribió: increíble, el gobierno de México fue a la ONU a defender a los narcos. Ya no esconden para quienes trabajan los zurdos de Popó. Y acompaña a América su tweet con una nota de Infobae donde se puede leer: México pide desde la ONU no tratar al crimen organizado como terrorismo, porque puede llevar a una estrategia fallida. Joaquín López Dóriga escribió citando el comunicado de la Casa Blanca: los cárteles mexicanos son los principales traficantes de fentanilo, metanfetamina y otras drogas del mundo. Estos cárteles tienen una alianza con el gobierno de México y ponen en peligro la seguridad nacional y la salud pública de los Estados Unidos. Irving Gatell opinó: número 1, demoledor. Y cita parte del texto del comunicado: las organizaciones de tráfico de drogas mexicanas tienen una alianza intolerable con el gobierno de México. El gobierno de México ha proporcionado refugios seguros para que los cárteles se involucren en la fabricación y el transporte de narcóticos peligrosos, lo que colectivamente ha llevado a la sobredosis de cientos de miles de víctimas estadounidenses. Esta alianza pone en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos y debemos erradicar la influencia de estos peligrosos cárteles. Por su parte, Luis Pasos P. escribe: quien cierre filas con el gobierno de México está cerrando filas con el crimen organizado. Así de simple, así de claro. El tuitero Jack Spartan opinó: no puedo creer que no sea un escándalo sin precedentes que el gobierno de Estados Unidos haya afirmado que el gobierno de México es aliado de los cárteles de la droga. Aunque nosotros lo supiéramos, ahora todo el mundo lo sabe. El militar Emilio Cosgaya Rodríguez escribió: creo que jamás habían acusado abiertamente al gobierno de México de ser un narcogobierno. La verdad es que los abrazos de López y sus pactos con criminales nos llevaron a esto. Greñitas escribe, citando el comunicado: las organizaciones mexicanas del narcotráfico tienen una alianza intolerable con el gobierno de México. Donald Trump, la Casa Blanca, 1 de febrero de 2024. Esto es un madrazo. Irving Gatell escribe: qué golpe tan bien pensado. De un modo u otro, todos esperábamos el anuncio de los aranceles, pero eso quedó en segundo plano por la declaración brutal en la que se acusa al gobierno de México de ser cómplice de los cárteles del narco. Creo que eso no se lo esperaba Claudia. Brutal. Por cierto, hoy se casa uno de los hijos de López Obrador, así que probablemente este golpe haya sido un regalo de bodas de Donald Trump. Caso curioso.
Mac escribe, para que quede claro, los aranceles son consecuencia directa del contubernio del gobierno de México con los cárteles del narcotráfico. Los narcopolíticos de México aprovecharon las diferencias que teníamos como mexicanos para adueñarse de nuestro país y convertirlo en esto, asesinando a cientos de miles mientras compraban el silencio de millones. No es izquierda, no es ideología, es la vulgar toma de un país para convertirlo en un narcoestado. Es la ganancia de unos cuantos sacrificando a todos los demás. Tristemente se los dijimos, pero no fueron capaces de escuchar, cegados por ese odio alimentado para no ver lo que hasta hoy ha pasado. Y lo peor, no van a soltar, porque la vida de estos narcos depende de ello. Damián Cepeda escribe citando el comunicado, las organizaciones traficantes de drogas mexicanas tienen una alianza intolerable con el gobierno de México. Gravísimo el comunicado de Estados Unidos. Lo he dicho muchas veces, el gobierno no ha querido combatir al crimen. La responsabilidad de esta crisis es del gobierno de Morena. Renegrido escribe, ya lo dijo el licenciado Trump, el gobierno de México tiene relación con el narco. Y acompaña su comentario con un famoso meme de dos changuitos, uno de los cuales tiene la banda presidencial mexicana y dice, los gringos no tienen por qué meterse con las cosas de México. Y un changuito preguntón le dice, entonces arregla tu desmadre con los narcos. Y el changuito presidente responde, no quiero. Vanessa escribe, pues ahí está la declaración del gobierno de Estados Unidos. Los aranceles son por la inaceptable alianza del gobierno de México con el narco. Y mientras que defienden al gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, liberan a Ovidio y saludan a la mamá del Chapo, es imposible darles el privilegio de la duda. Juan Gómez 20 escribe, el gobierno mexicano tiene una alianza intolerable con el narco. El principal responsable es el estúpido de López. El daño que ha hecho a México es incalculable. Miserable él y quienes lo apoyan. Licenciada del ayuntamiento escribió, oficialmente tenemos un narcogobierno. Desde 2018, no más que las telarañas en la cabeza del Biden lo distrajeron. Humberto Blizzard escribió, ahora sí, llegó la orden ejecutiva y llegaron los aranceles. Lo relevante, acusa al gobierno de México de tener alianzas con el narco. Esta es probablemente la acusación más grave en la historia de un gobierno de Estados Unidos en funciones, a un gobierno mexicano igualmente en funciones. Valentino escribe, alerta de último momento, se viene guerra de Estados Unidos contra cárteles del narcogobierno de México. Y acompaña su tweet con otro tweet donde se puede leer. Actualización, se viene la guerra con los cárteles. Las fuentes informan que el Departamento de Guerra está preparando un ataque masivo contra los principales objetivos de los narcocarteles dentro de México, incluidos los laboratorios de drogas y los sitios de almacenamiento de armas. Mario Maldonado escribe, la acusación de Estados Unidos sobre que las organizaciones de tráfico de drogas mexicanas mantienen una alianza intolerable con el gobierno de México es demoledora. Y tácitamente elimina también cualquier posibilidad de que el expresidente López Obrador pueda intervenir en las negociaciones con Trump, con quien tuvo buena relación durante su mandato, puesto que la declaración lo alcanza a él. ¿Cuántos cuentos cuentas? Escribe, esta es la pobre respuesta del gobierno de México a las acusaciones de Trump. Honestamente queda muy claro que 1. Están aliados con el narco y 2. No tienen idea de qué hacer. Y cuántos cuentos acompaña su tweet con otro del gobierno de México donde aparece Claudia Sheinbaum diciendo cuando negociamos con otras naciones siempre con la frente en alto. Veritas escribió, y al final Rocha Moya no está solo, como pregonaron Monreal y su séquito, todo el gobierno de México tiene nexos con el narco, dicho por Trump. Lorena Borregard escribió, el 1 de febrero pasará a la historia, es el día en que Estados Unidos le dijo al mundo que el gobierno de México mantiene una alianza intolerable con cárteles del narcotráfico y lo sanciona imponiéndole aranceles a sus exportaciones. Nuestro vecino y principal socio comercial debe tener elementos para hacer esta dura acusación contra el gobierno de Partido Morena. En diferentes épocas ha habido acusaciones como esta, pero a diferencia del pasado, no acusan únicamente a un personaje como a García Luna, sino a todo un régimen. ¿Cómo llegamos aquí? Por culpa de los abrazos no balazos, por pensar que los criminales también tienen derechos humanos, y por ser lo suficientemente caraduras, inmorales, de estar dedicados a desacreditar al PRI y al PAN para destruirlos mientras recibían apoyos del narco para sus campañas electorales.
Va a ser interesante ver cómo se defienden. ¿Serán capaces de salir a decir que nunca han negociado con cárteles a pesar de que los principales capos ya están presos en Estados Unidos? Antonio Wolf Bot escribe: el enemigo no está en la Casa Blanca, el enemigo está en Palacio Nacional y en el gobierno de México. Anecdotario escribe: quien cierre filas con el gobierno de México apoya a la violencia criminal, le da la espalda a las viudas, a los huérfanos, hijos quemados en ácido, torturados, a las madres buscadoras, secuestrados, a quienes los han despojado de todo el trabajo de una vida. Gerardo Garibay Camarena escribe también citando el comunicado de Donald Trump de la Casa Blanca: más claro imposible. Por su parte, Claudia Sheinbaum Pardo por fin contestó el comunicado hace unos 6 minutos y escribió: rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio. Si en algún lugar existe tal alianza, es en las armerías de los Estados Unidos, que venden armas de alto poder a estos grupos criminales, como lo demostró el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero de este año. Nuestro gobierno ha asegurado en 4 meses más de 40 toneladas de drogas, incluyendo 20 millones de dosis de fentanilo. También ha detenido a más de 10,000 personas vinculadas con estos grupos. Si el gobierno de Estados Unidos y sus agencias quisieran atender el grave consumo de fentanilo en su país, pueden, por ejemplo, combatir la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades, lo que no hacen, y el lavado de dinero que se genera por esta actividad ilegal que tanto daño ha hecho a su población. También podría iniciar una campaña masiva para evitar el consumo de estas drogas y cuidar a sus jóvenes, como lo hemos hecho en México. El consumo y la distribución de drogas está en su país y ese es un problema de salud pública que no han atendido. Además, la epidemia de opioides sintéticos en Estados Unidos tiene su origen en la prescripción indiscriminada de medicamentos de este tipo autorizados por la Administración de Drogas y Alimentos o FDA, como lo demuestra el juicio contra una farmacéutica. México no quiere confrontación. Partimos de la colaboración entre países vecinos. México no solo no quiere que el fentanilo llegue a Estados Unidos, sino a ninguna parte. Por ello, si Estados Unidos quiere combatir a los grupos delictivos que trafican droga y generan violencia, debemos trabajar conjuntamente de forma integral, pero siempre bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, colaboración y sobre todo respeto a la soberanía, que no es negociable. Coordinación sí, subordinación no. Y Claudia Sheinbaum agrega otro lugar común, escribe: para ello propongo al presidente Trump que establezcamos una mesa de trabajo con nuestros mejores equipos de seguridad y salud pública. No es con la imposición de los aranceles como se resuelven los problemas, sino hablando y dialogando como lo hicimos en estas últimas semanas con su Departamento de Estado para atender el fenómeno de la migración, en nuestro caso con respeto a los derechos humanos. La gráfica que el presidente Trump ha estado subiendo a sus redes sociales sobre la disminución de la migración fue elaborada por mi equipo de trabajo, que ha estado en constante comunicación con el suyo. Instruyo al secretario de Economía para que implemente el plan B que hemos estado trabajando, que incluye medidas arancelarias y no arancelarias en defensa de los intereses de México. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y así concluye su respuesta un poco tibia Claudia Sheinbaum. Al parecer, Claudia Sheinbaum estaba nerviosa porque el post que escribió en X fue editado, es decir, hubo cambios. Incluso en la parte inferior del post se puede leer: hay una versión nueva de este post, ver el post más reciente. Probablemente se trata de alguna falta de ortografía por la prisa al redactar la respuesta. Una tibia respuesta, por cierto. Bueno, pues estos fueron algunos de los comentarios y la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a la acusación de Donald Trump de que México es un narcoestado que en colaboración con China busca destruir a Estados Unidos. Más claro ni el agua. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.